Para hoy son más de 15 los gobiernos alrededor de este planeta que han aceptado de una manera oficial la existencia de los así llamados objetos voladores no identificados. Los mismos que por describir una trayectoria específica y determinada a una velocidad imposible de ser controlada por la tecnología de nuestra aeronáutica convencional, nos demuestran que los mismos están siendo tripulados o monitoreados a distancia por seres inteligentes. Siendo que pertenecemos a un entorno cósmico en donde la perfección tiene grandes limitantes, deberíamos aceptar entonces que los accidentes existen. Así las cosas, hoy sabemos que son 16 los gobiernos que continúan ocultando evidencia física y genética de la presencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. Hoy hablaremos precisamente de uno de estos casos. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presenta Extraterrestres en los archivos de la KGB. Bienvenidos. A mediados del año 1995 salió a la luz pública 21 minutos de videograbación de lo que sería la autopsia realizada a un ser extraterrestre producto de un accidente en Roswell, Nuevo México. Para entonces la comunidad escéptica presentó varios argumentos detractando estas evidencias. Para hoy, todos estos argumentos se han desvanecido, pues la evidencia prestada por el mismo gobierno norteamericano avalizan estos eventos. Hoy abrimos un nuevo capítulo de un sistema totalmente diferente en economía y en política al de Occidente, la ex Unión Soviética. Hoy los documentos que se están desclasificando, tanto de la KGB como de estamentos oficiales que en los primeros intentos de desclasificación de información, cuando nacía la perestroika y la glasnost, están demostrándonos de que habrían tenido correlación con seres extraterrestres las autoridades de ese entonces. Veamos los detalles. La evidencia en video y en fotografías de los avistamientos en la Rusia y en la ex Unión Soviética cada vez es más frecuente. Por un lado se encuentran los contactos con criaturas alienígenas en los que muchos investigadores mantienen una alta dosis de escepticismo. Pero interesantemente, por otro lado, muchos psiquiatras y psicólogos han demostrado considerablemente mayor interés en caso de abducciones por alienígenas que los ufólogos. Aun cuando no muchos encuentros han sido oficialmente reportados en la antigua Unión Soviética y a pesar de los esfuerzos hechos por los gobernantes para negar su existencia, los casos documentados existen. Generalmente los abducidos reportan que ven una luz blanca brillante que se posa usualmente sobre ellos. Han narrado bajo hipnosis que se sienten impulsados a acercarse a la luz como si estuvieran de algún modo atraídos hacia ella. Otros han reportado que han visto las puertas de estas naves abiertas para ellos y asimismo con la luz ellos se encuentran impulsados a cruzar a través de ella. Muchos de estos abducidos no son capaces de describir el interior de estas naves. Otros recuerdan una neblina y luces brillantes. Muchos de estos reportes nos narran horripilantes descripciones de exámenes médicos y alguna clase de cuarto de experimentación. Muchos han reportado extrañas herramientas de sondeo que han sido utilizadas en ellos y aún recuerdan la escalofriante sensación de haber sido examinados, encontrándose al mismo tiempo totalmente imposibilitados de hacer algo. Finalmente se encuentran entonces de regreso en el mismo lugar en donde vieron por primera vez la luz y no recuerdan nada de lo que les pasó. Otras veces, sin embargo, al revisar sus relojes, descubren que han pasado muchos minutos sin saber qué es lo que ha sucedido, teniendo literalmente un tiempo perdido. Muchos abducidos han visto despertar su memoria al encontrarse marcas en el cuerpo, del tipo de marca hecha por una aguja o algún otro instrumento médico, y sorpresivamente tales reportes no han sido verificados en un 100%, y aún estas historias continúan proliferando. ¿Han sido realmente estas personas abducidas por extraterrestres? O como algunos manifiestan, por algún miembro de alguna agencia secreta gubernamental.
Desde el principio de la era comunista, los líderes soviéticos estructuraron una policía secreta que actuaría como perros guardianes y que frecuentemente ejecutaran bajo sus reglas. Durante su existencia, la KGB fue la policía secreta y fuerza de espionaje más grande y extensa en la historia del planeta, con más de 300.000 agentes. Pues de acuerdo con las autoridades occidentales, la KGB se manejó y se infiltró en todas las principales agencias de inteligencia occidental. La Rusia ha tenido innumerables avistamientos OVNI, algunos han sido explicados y otros tendrían todavía que explicarse. Los sucesos mejor conocidos son los incidentes en Dalnagorsk y en Tunguska. Muchos investigadores piensan que el más importante en Rusia en términos de conocimiento y de recuperación de material encontrado en un estrellamiento es el ocurrido en Dalnagorsk. Antonio Juneus está de acuerdo. Es el choque mejor documentado que hay porque tenemos los fragmentos. Estos ya han sido analizados. Se trataba como de una pequeña sonda, no parecía ser una gran nave, pero de seguro algo colisionó en las montañas de Dalnegorsk en enero de 1986. Describieron el objeto como una esfera de luz cruzando a lo largo de una tranquila región al norte de Vladivostok. Los investigadores más tarde recuperaron material que incluía bolas de plomo y hierro, pedazos de cristal y un engranaje, todos los cuales fueron examinados y demostraron ser altamente enigmáticos. El jefe del equipo de investigación concluyó que el objeto de Dalnagorsk era como una prueba espacial artificial de origen no terrestre. El evento ruso más conocido ha sido el avistamiento en Tunguska. En muchas veces ha sido identificado como el Roswell ruso. Muy temprano en la mañana del 30 de junio de 1908, los nativos del área ribereña en Tunguska, en la Siberia Central, observaron incrédulos cómo un resplandeciente objeto redondo con una cola de fuego cruzó como un rayo por el cielo. El objeto colisionó en una remota región en un bosque de pino, explotando en una gran bola de fuego. Los efectos residuales se mantuvieron por semanas y destruyeron unos 10.000 kilómetros adicionales alrededor del sitio de la colisión. Aun cuando este suceso precede a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en los principios de los 40, la explosión en Tunguska fue tan aterradora como aquellas de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue la destrucción de un área tan grande como Los Ángeles o Moscú. Se ha especulado que muchos de los gobiernos en todo el mundo tienen importante información recopilada sobre los ovnis. El físico nuclear Stanton Friedman está de acuerdo. No hay duda alguna de que los militares y grupos de inteligencia en todas las latitudes se encuentran recolectando datos e información, ya sea que estén en Brasil, Australia o en Inglaterra. Así la KGB recopiló información. He hablado con personas quienes han ido a la Unión Soviética, quienes han obtenido mucha de esta información. Me he reunido con cosmonautas soviéticos y otros investigadores allá. No hay la menor duda, están interesados y siempre. Las repúblicas que constituían la Unión Soviética cubrían un gran territorio. También monitoreaban el espacio porque tenían el temor de que los Estados Unidos los bombardearan. Así, cuando usted monitorea los cielos, tenga la seguridad de que verá ovnis, no hay duda de ello. Durante el régimen comunista no existía una aceptación oficial del interés soviético en la actividad extraterrestre. Ha sido solo recientemente que este ha sido confirmado. El anterior secretario de la Comisión de Fenómenos Anómalos, Alexander Petrukov, nos confirma que existió un organismo controlador estatal. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала планомерный сбор информации. Durante la era soviética empezamos a recolectar regularmente información del público y recibimos más de 15.000 reportes de avistamientos. La cuestión es que la comisión era una organización oficial, pública y tenía una dirección oficial. Hoy en día el organismo principal en Rusia dista mucho de ser como el del régimen comunista. El cuerpo gubernamental que tendría el mayor interés en la actividad anómala era definitivamente el de los militares soviéticos. ¿Creerían en realidad los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas rusas que podrían sacar provecho militar de los ovnis?
Desde siempre ha existido mucha especulación sobre la naturaleza exacta del incidente en Roswell, y los reportes actuales sobre las criaturas extraterrestres son una evidencia concluyente de que dichos encuentros se presentan elusivos. En 1997, la Fuerza Aérea concluyó una publicación sobre el inicial reporte de Roswell y lo subtituló Caso Cerrado. Trataron de justificar las historias de extraterrestres, sugiriendo que se trataba simplemente de pruebas de estrellamientos con maniquíes de ensayo. Esto generó un doble sentimiento de excitación y cautela al examinar la filmación recientemente recuperada en Rusia. Esta cinta contiene imágenes en las que aparece lo que sería un examen científico o médico de partes de un cuerpo orgánico. Los individuos que aparecen aquí son patólogos forenses o científicos, investigadores biológicos, hablan en ruso y están examinando el espécimen. El médico en jefe de la operación describe sus movimientos y las mediciones que realiza. Después de muchos minutos, hay un cambio en el ángulo de la cámara. Ahora observamos al ser siendo examinado más extensivamente. Instrumental médico es utilizado para cortar y abrir a lo que el director se refiere constantemente como tejidos. También describe partes que remueve y que se asemejan a varios órganos. El ángulo de la cámara cambia nuevamente y finalmente los científicos posan para la cámara sosteniendo varias muestras de la disección. Si esta grabación es auténtica, representa uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos. Debemos entonces preguntarnos, ¿dónde fue filmado? ¿Y qué pasó con el espécimen visto aquí? Si esta grabación es un verdadero examen científico, entonces, ¿qué pasó con los resultados? ¿Y qué conocieron los soviéticos? ¿Y qué es lo que hicieron con estos conocimientos? ¿Tenían entonces razones los agentes de la KGB para mantener esto en secreto por muchos años? En realidad tenemos muchas más preguntas que respuestas. Cuando regresemos. Había indicios de que se había recuperado algo cerca de Sverdlovsk y lo mantenían muy en secreto. Estamos presentando Extraterrestres en los archivos de la KGB. En una pequeña casa contigua a la Academia de Ciencias Médicas, era el lugar en donde se entrevistaban los espías británicos y norteamericanos con sus informantes desde la década de los 60. Fue en este preciso lugar en donde se planificó uno de los complots más sorprendentes de inteligencia mundial. Durante mi enrolamiento, por un periodo de al menos 6 años, los operativos del Departamento de Inteligencia soviéticos jugaban al gato y al ratón con los agentes occidentales en Moscú, quienes estaban interesados en nuestros programas de avances tecnológicos. Así, nuevas armas en sistema de propulsión estaban siendo desarrolladas, y la CIA usaba todos los medios para obtener información de cualquiera que estuviese involucrado en el proyecto.
Yo trabajaba con 2 agentes del Servicio Secreto Británico. Interrogábamos rutinariamente a 2 informantes rusos, quienes trabajaban para el Ministerio de Defensa. Intercambiábamos dinero metálico por información de alguna nueva tecnología militar. Mucha de esta tecnología estaba totalmente relacionada con ovnis. Una manera con la que frecuentemente tratábamos con semejantes incursiones era alimentar falsa información a través de agentes dobles para dar a los americanos e ingleses ventajas falsas. Bueno, nosotros sabíamos de que los soviéticos estaban sobre algo muy secreto luego de que inteligencia empezó a develar toda clase de cortina de humo. Esta era una señal segura de que estaban escondiendo algo. Habían pistas de que habían capturado algo cerca de Sverdlovsk. Mientras la habilidad del gobierno en Occidente para mantener secretos estaba en candente debate, una cosa parecía cierta detrás de la cortina de hierro. El secretismo era el procedimiento común de operación. Aquí, bajo el Soviet, la responsabilidad del gobierno con el público era virtualmente inexistente. Muchas personas creen que el gobierno americano ha tenido algo más que un interés casual en la presencia extraterrestre. Desde los comienzos del siglo XX y sobre todo desde los reportes de discos voladores en Roswell, Nuevo México, el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos y la comunidad de inteligencia involucrada en la investigación de los ovnis ha sido bien documentada. Fuera del inicial proyecto Libro Azul y 2 recientes reportes de la Fuerza Aérea intentando cerrar el caso Roswell, pocos casos han sido hechos públicos por el gobierno en lo tocante a los ovnis. Una de las organizaciones que aparentemente ha estudiado a los ovnis es la Agencia Central de Inteligencia. Una persona a quien confirma estos alegatos es este hombre, un agente de la CIA por 6 años. Su área de estudio fue el interés ruso en las actividades anómalas. Aunque ahora se encuentra en el sector privado como analista de seguridad, nos ha pedido no ser identificado para preservar la naturaleza de su anterior estatus y su posición actual. Mi misión era de infiltrarme y monitorear la sección especial de ciencias de la KGB. La sección especial de ciencia era extremadamente interesante debido al número de estrellamientos de ovnis reportados sobre todo el territorio de la Unión Soviética y los países del bloque occidental. Desde inteligencia, nuestra unidad fue capaz de obtener datos sobre el sitio de un estrellamiento en la Unión Soviética. Este antiguo agente nos confirma el interés no solo en el estrellamiento de 1968 cerca de Sverdlovsk, sino de otros intentos soviéticos por rescatar documentos y tecnología ovni. El importante investigador científico Dr. Richard Haynes cree que los soviéticos tenían muy buenas razones para interesarse en los ovnis. Tengo entendido que los militares soviéticos tuvieron un continuo interés en el fenómeno ovni por muchos años, y la razón sería que sus controladores de tránsito aéreo, sus radares, sus pilotos militares, todos sin excepción reportaban cosas en el cielo. Y no tenían explicación para esto, de tal forma que la primera explicación posible sería que pertenecían a una nación extranjera, pruebas o espionaje o algo parecido de naturaleza militar. Y si usted mismo está en la milicia, entonces toma esto muy seriamente y lo investiga. En esta filmación ciertamente encontramos un inusitado interés por parte de los militares rusos en el objeto que se halla enterrado en el suelo. Soldados, oficiales y agentes vestidos de civil se encuentran diseminados por el sitio y parecen estar tanto resguardando como examinando el objeto. Esto es lo que encontramos en uno de los 4 carretes de cinta obtenidos en Rusia. Después de ver esta grabación podemos determinar que esta parece haber sido realizada a través de 2 cámaras. Una parece ser una cámara manual, la cual empieza a grabar al camión que se aproxima, y una segunda cámara está asentada sobre un trípode. Como los soldados marchan, podemos ver a la cámara siguiendo a la tropa. Aquí corta al otro ángulo y vemos desde la cámara en trípode y podemos ver tanto a la cámara manual como al camión. Ambas cámaras cambian de puestos varias veces durante la filmación, como si quisieran obtener las mejores tomas, o tal vez bajo las órdenes de su superior. Desde este ángulo podemos ver llegar más tropas. El autor Benjamin Bereshahin nos describe este evento. Весной же 1969 года рабочий местного совхоза. En la primavera de 1969, un campesino encontró
algunos extraños restos en el bosque no lejos de Sverdlovsk y lo reportó al organismo de seguridad local, quienes se contactaron con sus vecinos de las tropas de la defensa aérea de la división militar para que los ayudaran con la investigación. En marzo de 1969, 2 agentes de la KGB examinaron el sitio del descubrimiento y lo sellaron. En solicitud de la KGB, la unidad de la Armada Soviética fue llevada al sitio del descubrimiento. Después de una minuciosa investigación del lugar, encontraron algunos restos de un objeto en forma de disco parcialmente enterrado en el suelo. En principio, la KGB pensó que los restos pertenecían a un avión espía o quizás a una nave espacial soviética. George Fillier, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea ya retirado, no le sorprende que los rusos estuvieran interesados en este objeto. Descubrimos que los soviéticos pagarían para obtener información sobre ovnis, lo contrario que si les diríamos del F-111. Estaban de alguna manera más interesados en los ovnis que en algunas de nuestras naves aéreas más modernas. Y aquí podemos ver al hombre quien es probablemente el que está a la cabeza de los agentes de la KGB y el que dirige a la cámara alrededor del disco. Un total de 1.200 pies de negativo fueron recuperados de este incidente, pero es posible que mucho más haya sido grabado, pero esto es todo lo que hemos sido capaces de obtener. No tenemos en esta grabación la remoción del disco en sí, y no podemos ver dentro del objeto. Desde este ángulo podemos ver que el camarógrafo graba detrás o dentro del disco. Sin embargo, esa filmación, si es que la hay, y de hecho así parece, no está incluida en la cinta que obtuvimos. Solo podemos especular de que esta grabación es una más larga. También podemos solo especular cómo el objeto fue retirado. Basados en la información del libro de Bereshahin y de lo que podemos ver en la película, podemos recrear una versión computarizada de animación como los investigadores creen que el accidente ocurrió. Las preguntas que surgen son: ¿de dónde vino el objeto? ¿Cómo se estrelló aquí? Y lo más importante, ¿qué ha sucedido desde entonces? Cuando regresemos. Estamos presentando Extraterrestres en los archivos de la KGB. Con el cambio hacia una nueva economía de mercado, muchos artículos increíbles empezaron a verse a nivel comercial en la Rusia. Y es precisamente este argumento el que utiliza hoy la comunidad escéptica para detractar los documentos que han sido comercializados por los espías soviéticos. Hoy sabemos y queremos comprender que estos documentos estuvieron en manos de los espías y que nos están contando los secretos militares. El punto es que algunos dicen que el intrigante film es una prueba. Por décadas los poderes occidentales, incluyendo el de los Estados Unidos de Norteamérica, vieron a Rusia como la más grande amenaza mundial. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, surge una nueva economía de mercado implicando una mayor libertad para el pueblo. Pero con estos cambios positivos vinieron los problemas. Después del colapso del sistema soviético, hubo un periodo de transición marcado por la confusión creada por la decadencia del viejo régimen y la vulnerabilidad en las nuevas leyes originada por los cambios, barriendo la desmembrada Unión. Aquellos que estaban conectados bajo el viejo régimen se encontraron en perfecta posición para explotar el nuevo sistema en Rusia, que envolvía a incontables oficiales de gobierno, hombres de negocios y organizaciones controladas por grupos criminales.
Así, era factible que la documentación pudiera obtenerse en las mismas fuentes, probando así la autenticidad de las mismas. Y aunque en ocasiones resultara difícil, pues con perseverancia, dinero y un poco de suerte, fue posible obtener los documentos soviéticos clasificados. Utilizando una cámara oculta, hemos grabado numerosos encuentros en un periodo de meses, en los cuales intentamos obtener material relevante. Estas transacciones hechas entre nuestros contactos en Moscú, un intérprete y un vendedor local del mercado negro, se convierten en una de las aventuras más exitosas. El lugar del encuentro es una fábrica textil en Sokolnik, en el distrito de Moscú. Esta oficina es del empresario ruso dueño de la planta y es utilizada tanto para negocios legales como ilegales. Después de las presentaciones y una pequeña conversación inicial, el comprador americano pregunta al intérprete si los documentos son únicos. El vendedor le manifiesta que le fue muy difícil obtener los documentos y que esto ha encarecido el precio. Él le contesta que es imposible haber tenido más dinero. Понимаете, в этой сумке сейчас 10 тысяч. Но мы договаривались с вами первоначально. Да, мы договаривались, но... Это очень сложно. Нет, я это понимаю. Я понимаю, я, Дмитрий Сергеевич, я отлично понимаю, но вы понимаете, здесь вот в данный момент находится только 10 тысяч. Мы не можем сейчас найти где-то еще вдруг на стороне всего 5 тысяч. Después de consultarlo con su asociado, el vendedor finalmente accede a mantener el precio original. Los archivos son entonces removidos de su seguridad y dados al intérprete para que los revise. Some report about extradited deadlock. Does this look? Do you think this is? Он просто хочет убедиться, что документы подлинные. Конечно, official KGB. Luego de la inspección y de una verificación de su autenticidad, la transacción se completa. El dinero cambia de manos y lo que una vez fue propiedad del Estado ahora se convierte en evidencia para los investigadores de los ovnis. Lo que hizo que esta transacción sea exitosa fue que entre la cantidad de documentos de archivo adquiridos estaba incluido un reporte de la KGB de clasificación ultra secreta, la operación Sverdlovsk-Midget, más un registro de la asistencia militar dada por el Ministerio de la Defensa soviético. Si los rusos tenían de hecho recuperado un vehículo extraterrestre, como parece en esta película, ellos sin duda se beneficiarían de esta tecnología. Invitamos al ufólogo y físico nuclear Stanton Friedman para que observe el video y nos dé su impresión. No debería sorprendernos si platillos se han estrellado en la Unión Soviética y si alguien los monitoreó en el radar o desde cualquier satélite. Teníamos satélites, ellos tenían satélites en esa época o tan solo un reporte de alguien del lugar. La sorpresa es el hecho de que tengas tropas allá y un camarógrafo, lo que no necesariamente significa que sea un platillo volador. Necesitamos tener cautela antes de sacar cualquier conclusión. Ahora, pienso que la película es válida. Es una investigación muy detallada. Estas cosas cuestan mucho dinero actualmente para pasarlo por alto. Tenemos a varios especialistas observándolo. Usted sabe, ¿son estos los uniformes correctos para la época? ¿Se hace esa película actualmente en la Unión Soviética? Invitamos a examinar la autenticidad de la cinta al experto ruso en grabaciones Sergei Goncharov, quien primeramente nos explicó el detalle del envase de la cinta. Y este es el nombre de la fábrica, donde la película cinematográfica es manufacturada, en la ciudad de Pereyaslav.
Este es el modelo de la película, el modelo A2, lo que es la emulsión. Después de que Sergei examinara los envases, afirmó que estos son auténticos y que guardan relación con el periodo del tiempo del cual alegan ser. Ahora veamos las latas. La siguiente cosa por hacer es encontrar actualmente si la cinta en sí tiene alguna señal. En el principio la cinta encontramos esta palabra que en ruso se dice nachalo, o el comienzo o el principio. Ahora el siguiente punto en la información son estos dos ítems, M-A-R-T. Mar es el mes de marzo 1969, letra G por año. Así tenemos el año de 1969 y el mes de marzo. Ok. Tenemos entonces dos datos de información que dice la plionka número 267. Plionka en ruso significa emulsión o película, lo que demuestra el carrete, el rollo, y este por supuesto es el número. La siguiente cosa que vemos es esta leyenda en ruso que significa ultra secreto, el logo de los archivos de la KGB y la palabra que dice archivo de la KGB. Finalmente, Sergei Goncharov compara las marcas de la cinta misma con las impresas en el envase. Como podrán notar, justo aquí en el filo del negativo tenemos la palabra Bosopasnaya, plionka, que significa película de seguridad, y TIP A2 o modelo A2, lo cual es exacto a la información que tenemos en la lata de envase. La cinta también fue revisada por el investigador ruso Paul Stonehill. El color de la cinta, la calidad de los uniformes de los soldados, alguien tendría que haber hecho un esfuerzo especial para elaborar una película que pareciera que todo está hecho en los 60. He visto gran cantidad de películas elaboradas en los 60 y esta película es de la misma calidad. No es una película de los 80 o de los 90. Los oficiales de la KGB que se ven pasándose cosas me parecen auténticos. Mi instinto me dice que esto no es algo hecho intencionalmente para tomarnos el pelo. El periodista identificado con el fenómeno OVNI, Antonio Gineus, nos da su opinión. Diría que es muy impresionante. La primera cosa que me impactó fue la buena calidad. Un metraje muy claro. Por supuesto que sería casi imposible duplicarlo, ¿sabe? Como un fraude. Tendría que haber contratado muchos actores y haberlos entrenado bien. Por supuesto que siempre podría ser alguna clase de desinformación. También era totalmente notorio que la KGB hacía desinformación. El propósito no lo sé. Tal vez harían alguna clase de película de entrenamiento o algo así. Por supuesto, si esta era una desinformación apuntada contra los norteamericanos, nunca escuchamos nada al respecto. Así que esto es también dudoso. Finalmente, mientras el señor Gineus siente que la grabación necesita ser más estudiada, se encuentra impresionado e intrigado por la misma. Para hacer tal juicio, está lejos del mejor metraje de estrellamiento de un ovni o de un extraterrestre muerto que haya visto antes. Cuando regresemos. Esto no lo podría explicar y no se parece en nada a ningún otro organismo que yo haya visto antes. Estamos presentando Extraterrestres en los archivos de la KGB. A mediados de la década de los 60, los soviéticos sabían ya que los norteamericanos tenían en su poder tecnología para la fabricación de platillos voladores, tecnología alienígena. Esto desató una gran red de espionaje y contraespionaje. Las agencias americanas, tales como la CIA y la NSA, y los militares no tenían completa disponibilidad para dar información en lo tocante a los extraterrestres. Lo mismo parece ser al respecto en la KGB. Muchos afirman que tanto la KGB como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estarían usando el fenómeno OVNI como una cortina de humo para cubrir otras actividades ultra secretas desde sus mismos inicios. Un antiguo científico de la NASA, el doctor Richard Haynes, nos explica.
Bueno, todo lo que puedo decir es que hay documentos verídicos de la época de Stalin que demuestran que él tenía un gran interés en Roswell. ¿En qué era lo que había sucedido en Roswell, Nuevo México, alrededor de 1900, a mediados de los 40? Bueno, este punto de vista tenía mucho sentido, ya que era el sitio donde nuestro grupo de bombas atómicas se encontraba, el grupo de bombarderos 509. Desde que ocurrieron los eventos de Hiroshima y Nagasaki, últimamente era el sitio en donde los pilotos se entrenaban, así que era muy comprensible que Moscú estuviera muy interesado en el asunto desde ese punto de vista. Si los ovnis son encubiertos, estos serían usados muy efectivamente por ambos bandos, así que era muy conveniente para el gobierno ruso, para el gobierno soviético continuar la charada, lo que podría considerarse una especie de desinformación. Hay una teoría al respecto de la desinformación ovni. Muchos investigadores creen que el gobierno estaría de manera intencional atrayendo la atención hacia los menos creíbles, a los autoproclamados ufólogos, lo que significa que se percibe un ensombrecimiento en la credibilidad de la investigación ovni. Yo usaba el astral para oír, lo que ellos llamaban música astral. Así, los abducidos y los teóricos de la conspiración son con mayor frecuencia los menos creíbles y al mismo tiempo los más visibles. Un tipo moría, otro se paralizaba y un tercero se convertía adicto a la heroína y no podía vencerlo. Sergei Borisovich Proskurikov es un investigador ruso quien estudia los fenómenos anómalos y la construcción de las pirámides. Sus teorías son nada convencionales. Cuando yo vivía en Minsk, un oficial de la KGB vino a verme. Grabó todos los documentos que yo tenía. No podía escapar a ningún sitio. Estaba seguro que terminarían en los archivos de la KGB. Tenía información interesante en mis investigaciones, pero no tanto como para la KGB o la CIA, o para la estructura presidencial en los Estados Unidos. ¿Son los individuos como estos convenientemente anulados por las agencias gubernamentales a través de una agenda de supresión? Estas inexplicables creencias sirvieron para desalentar investigaciones posteriores e hicieron mucho más fácil que simplemente se tome cualquier asunto o evidencia ovni como algo sin sentido. Muchos investigadores serios, sin embargo, están convencidos de que es imperativo que todos aquellos encuentros potencialmente genuinos con inteligencias extraterrestres deben ser estudiados cuidadosamente. Para poder apreciar las diferentes actitudes con respecto a las ciencias no convencionales en el estudio de los ovnis, es importante entender algo sobre el contraste cultural entre rusos y occidentales. Por cientos de años la cultura rusa se ha sustentado en la religión, el misticismo y la superstición. Los rusos parecerían tener una actitud de apertura mental frente a lo paranormal y las ciencias no convencionales, tales como el estudio de los ovnis. Durante la era soviética, muchos de los que proclamaban sus creencias en extraterrestres fueron objeto de críticas y censura por parte de los oficiales soviéticos. Mientras los comunistas decían que no se encontraban interesados en los ovnis, muchos alrededor del mundo proclamaban abiertamente que los avistamientos se remontaban no a cientos, sino a miles de años atrás. Así pues, tal como su contraparte norteamericana, muchos ciudadanos modernos rusos se encuentran hoy muy abiertos a la posibilidad de lo inusual. Muchas personas fueron víctimas de los tabloides, al igual que los americanos actualmente. Sin embargo, mucha información ha sido recolectada y gente lee sobre esto en revistas de prohibida circulación. Escuchan sobre esto y ellos creen en la explicación extraterrestre de los ovnis, no mucho como viajeros del tiempo, sino como extraterrestres. Y la gente en Rusia también es más cínica que los americanos en su acercamiento a la información, simplemente porque todo era una mentira. Para hoy, tanto los americanos como los rusos afirman que han sido engañados por sus gobiernos en muchos temas, incluyendo las investigaciones extraterrestres. Si no existe credibilidad por parte del gobierno para los ciudadanos rusos y americanos, no les falta razón para esto. Pues para los rusos fueron más de 70 años bajo régimen comunista y para los norteamericanos ha sido una continua erosión de la verdad durante los últimos 30 o 40 años.
No es de extrañarse que muchos ciudadanos rusos y americanos duden de la honestidad de sus gobernantes oficiales. Cuán paranoica es la creencia de que sus gobernantes ocultarían información sobre los extraterrestres. A pesar de que oficialmente niegan el interés en la posibilidad de visitas extraterrestres, ambos gobiernos, el americano y el soviético, tienen sin duda alguna un interés que va más allá de nuestro planeta. Es más, están siempre intrigados por la posibilidad de vida en cualquier parte de la galaxia, y los programas espaciales de rusos y americanos representan una considerable inversión en la exploración de lo desconocido en nuestro universo. El primer ser humano en el espacio fue un soviético. ¿Serían los rusos también los primeros en contactarse con seres extraterrestres? Esta filmación, la cual nos demuestra a patólogos rusos haciendo la disección a algo que no parece ser una forma de vida humana, requiere mayores análisis. Nuevamente consultamos con Stanton Friedman. No sé qué hacer sobre esto. Ciertamente diría que sería adelantar valores. De acuerdo a mis normas de investigación, esto está en un cesto gris, no negro, no blanco, y probablemente continúe evaluándolo. Preguntamos entonces al experto en videos, Sergei Goncharov, si él piensa que las características del film son acordes con el periodo de tiempo en que habría sido realizado. Esto ciertamente es consistente con la información en la caja. Es un negativo, tiene las perforaciones de los negativos y es exactamente lo que la información de la caja indica. Sergei explica el significado de destello en el cuadro y la interesante posibilidad de una importante característica descubierta en la grabación. Muy bien, ahora un destello. Este es, por supuesto, un destello en este cuadro de la película. Esto es cuando enciende la cámara y empieza a filmar. Y usted para la cámara y para la filmación. Entonces prende la cámara otra vez y por efectos de la inercia se produce algunas veces como una ráfaga de luz en la cámara. Estos destellos en cuadro aparecen entre tomas y muchas veces muestran personas o cosas que no son parte de la escena en sí. Tiene personas que no tienen nada que hacer con la información que ve en la película, ya sea antes o después. Otra vez un individuo en uniforme. Vemos a esta gente ejecutando un trabajo. Tenemos algunos en ropa civil. Personas que no se han visto antes. Esto es un destello. En un segmento de cuadro, lo cual no significa que el trabajo no haya sido grabado. El señor Goncharov concluye que mientras la existencia de la cinta y las técnicas de la cámara están acordes con la KGB y las grabaciones del gobierno soviético en ese periodo, piensa que las discrepancias de la materia en cuestión requieren un examen más minucioso. En cualquier tiempo tenemos este tipo de situaciones. Cualquier investigación adicional vale absolutamente la pena. Stanton Friedman continúa aún intrigado por las técnicas médicas en la cinta. No sé qué hacer con estos individuos y lo que parece ser instrumental médico. Ciertamente tienen todas las facilidades médicas a juzgar por el material en la pared y es interesante que usted les pueda ver la cara, lo cual lo hace más interesante desde dos diferentes puntos. Puede identificarlos si los encuentra y ellos aparentemente no tienen temor de contaminarse o ingerir algo tóxico. Ahora es probable que este sea un procedimiento de rutina para ellos y alguien les dijo que no había nada malo aquí. La doctora Ryan, una antigua teniente coronel del Instituto de Patología de la Armada, nos dice: lo primero que noté es cómo estaban vestidos los doctores. Estaban con esas antiguas batas blancas de laboratorio y pienso que sería más familiar para ellos estar vestidos simplemente con delantales de carnicero. Pero por supuesto, ellos sabían que estaban siendo filmados y querían lucir bien. También lucen muy jóvenes. Pero esto es muy normal en la práctica forense y se debe a que al equipo médico más antiguo no le gusta involucrarse ya en esta clase de trabajo. También noté que usaban guantes de goma, pero no utilizaban ningún otro equipo de protección.
no usaban gafas protectoras, no usaban mascarilla y, por cierto, no usaban ningún tipo de traje antibacteriológico. Yo presumiría que se debe a que ellos no estarían preocupados por la contaminación, y esto, por supuesto, es típico de la medicina ruso-soviética. Lo que quiero decir es que cuando pensamos en Chernobyl y miramos al pasado y vemos que fue algo terrible y no hubo ninguna clase de protección, esto, por cierto, no habría pasado en los Estados Unidos, no lo hemos sabido. A continuación, la doctora Ryan comenta sobre algunos de los específicos procedimientos médicos. Muy bien, lo que está sucediendo aquí es que ellos están usando tijeras de disección para abrir el esternón, lo que era un procedimiento común en ese tiempo. Él usa la herramienta apropiada y en la forma correcta, y usan todo el instrumental correctamente, lo que me indica que estas personas saben lo que hacen. Tendría una pequeña duda sobre si se trataría de médicos rusos actualmente. Ahora vemos más de cerca esta operación, la cual está muchas veces repetida en este metraje. Ellos están removiendo un pedazo de material. Uno de los doctores se refiere a él como a un órgano o algo semejante a un órgano. Entonces, el director retira una pequeña muestra y la deposita en una bandeja de especies para análisis posteriores. Bien, este es exactamente el procedimiento forense en estos casos o en los casos de investigación científica. De hecho, si una nueva especie es descubierta, deberían removerse pequeños pedazos para posteriores exámenes químicos y microscópicos. El médico en jefe también menciona una estructura. Él describe algo que parecen costillas. Aquí, de hecho, podemos ver algo así como una caja torácica, similar al torso de algunos antropoides o de organismos parecidos a los humanos. Finalmente, la doctora Ryan no es capaz de identificar la materia que tratan. Ella cree que esta técnica era tal como la que se practicaba en la Unión Soviética a finales de los 60. Tenemos muy poca información acerca del espécimen que vemos aquí, la descripción de los patólogos y el informe de la KGB, cuyo código es Sverdlovsk Midget, y nos parece increíble como tal que al parecer pudieron ser recuperados intactos. Usando tan solo las imágenes del video y con la ayuda del escáner, la técnica nos permite reconstruir en tercera dimensión un modelo creado en la computadora. Pues con un poco de imaginación y alguna especulación forense podemos recrear lo que tenían los soviéticos, una criatura de otro mundo. Cuando regresemos, ¿con qué estaban experimentando los soviéticos en las décadas pasadas? Lo sabremos cuando volvamos con los archivos secretos de la KGB.